Yo quería hablar en este día acerca del pastor y sus ovejas, el pastor y sus discípulos. En Juan capítulo 1, nos habla acerca de esto, de cómo Juan el Bautista, que era el antecesor de Jesús, el que antecedía, el profeta que venía a hablar, tenía discípulos y seguidores. En Juan capítulo, Juan capítulo 1, aquí estamos, en el versículo 35, dice, fíjense lo que dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde él moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, era uno de los 2, Andrés. O sea que Andrés, que fue discípulo de Jesús, antes fue discípulo de Juan. Oh, wow. Escucha esto. Andrés fue discípulo de Jesús, pero Jesús lo llamó a Andrés. Ya Juan lo había preparado para que Andrés, apenas viera a Jesús, siguiera a Jesús. O sea, Juan hizo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque le enseñó a Andrés que él no era, que había otro que había de venir, que él no era. O sea, sacó la vista de Andrés, de Juan, y le dijo, cuando aparezca el Cordero de Dios, me lo tienen que seguir a él, no a mí. Fíjese el concepto que voy a tirar ahora. Estamos hablando que los discípulos no son nuestros. ¿Sí? Yo soy discípulo del pastor Rubén, soy hijo del pastor Rubén, está bien, pero en un sentido profundo, no. Las ovejas no son nuestras. A veces las ovejas le exigen al pastor ser como Jesús, ser. No me llamaste, no estuviste, no estuvo conmigo, no me dio palabra, ¿dónde anda el pastor? Y le ponen al pastor la carga de Jesús. Cuando Jesús lo que quiere es que tú le sigas a él, que nosotros sigamos a Jesús. El buen pastor, el pastor humano, si hace un buen trabajo, le enseña a su gente a seguir a Jesús, no a él. Le enseña, le saca la vista de él, y cuando aparece Jesús, es él el que tiene. Me encanta lo de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista preparó a sus discípulos para que sean discípulos de Jesús. Y Andrés fue uno de los casos. Me impacta saber que cuando Jesús llama a Andrés, en realidad Juan lo había preparado antes. No lo llamó, boom, así, sino que Andrés se había bautizado, ya Andrés estaba entendiendo el arrepentimiento, ya Andrés estaba, y después Andrés fue a buscar a su hermano. Es decir, hay discípulos, es decir, hay hijos y discípulos que tenemos los pastores, que se nos van para acá, se nos van para allá, a la obra, y el pastor tiene que estar preparado para soltar su gente, para soltar a sus hijos. Yo hoy tengo un montón de discípulos por todas partes, no están conmigo, pero están acá, están allá, los extraño, a veces lloro por ellos, me gustaría que este esté acá, el otro esté acá, pero están allá, están sirviendo a Dios, son de Jesús, no son míos, son de Jesús. Se nos van porque Dios los llama. Esos son, por eso es muy importante que las ovejas escuchen la voz del pastor de los pastores. Y el pastor que hizo un buen trabajo, si hace un buen trabajo, las ovejas siguen a Jesús. Y yo solamente fui un intermediario para guiarlos a Jesús.
Si hizo un buen trabajo, la oveja va a escuchar a cualquier predicador, o otros predicadores, no cualquiera, otros predicadores, y va a recibir palabra igual. No puede decir, ay, no, pero no es lo mismo. Si mi pastor no predica, es como que no siento la presencia. Está mal enseñado, está mal enseñado. Yo tengo que escuchar la voz de Jesús, dada por A, B, C, D. Por supuesto, estamos hablando de la palabra verdadera. Pero a veces nosotros nos agarramos del hombre de tal manera, que seguimos al hombre de tal manera y le exigimos al hombre ser Jesús. No estuvo, no me habló, no me visitó, lo llamé, no me atendió y nos enojamos con el pastor humano porque pretendemos que el pastor me solucione la vida a la misma imagen de Jesús, como diciendo, Él es Jesús para mí. Y no lo es. Él es un predicador, es un maestro. Esto es uno de los puntos que me gustaba hablar hoy. El otro punto es que el pastor no solamente tiene el dolor, la crisis de que sus discípulos se van, se van, en este caso se van a la obra, se van como misioneros, se van a otra congregación, se van a otro país a servir a Dios. Y a veces uno dice, ay, si estaría por acá Omar, Néstor, Charlie, oh, wow, si estaría Marcelo, si estarían conmigo, qué lindo que sería. Pero no están, están en la obra del Señor. Y eso nos da alegría. Otro punto es cuando el dolor de que cuando uno instruyó a un discípulo y a un hermano y, y esa persona se va de nuestro lado y se va y se aparta y anda por caminos equivocados. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9, hay 2 o 3 ideas interesantísimas acá. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo está en la cárcel, entonces dice, procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, se ha ido a Tesalónica. Es decir, Demas, evidentemente, era un discípulo y lo desampara a Pablo y se vuelve a lo que no es de Dios, en el mundo, se mete, amando este mundo, quizás no sé si significa pecador, empedernido, quizás amó más las cosas del mundo, se metió en un negocio, se metió a la parte secular, social, dejó el ministerio, dejó de ayudarlo a Pablo. Y Pablo lo ve como un desamparo, dice, me ha desamparado. Es un dolor que tiene el pastor. Y el dolor de un discípulo que formó y el discípulo lo abandonó, se enredó en el mundo, no habla de que cayó en pecados graves, dice que amó a este mundo. Y ojo con esto, porque hay muchos creyentes que aman mucho al mundo y desamparan la obra de Dios, desamparan al pastor. A veces el pastor necesita, ¿quién puede venir a ayudarme? No, no puedo, pastor, estoy ocupado acá, estoy ocupado allá, estoy ocupado. Entonces el pastor dice, ay, no tengo a nadie, Dios mío, no tengo a nadie. Ay, ¿cómo voy a hacer? Tengo que hacer esto, tengo que ir a la iglesia, tengo que recibir a esta persona, no tengo a nadie. ¿Saben las veces que el pastor tiene que ir solo? Me refiero a pastores, ¿no? Que me están escuchando o te recuerdas de esto, tiene que hacer de portero, de limpieza y de todo, porque los hermanos no están amando, ocupados en otras cosas. Sigue este versículo, 2 Timoteo 4, y dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. En este versículo, estos tres versículos hay 3 categorías, ¿no? Está el me desamparó, me ha desamparado. Lucas es el discípulo que está al lado, Lucas. Y Marcos es el discípulo que en otro tiempo me falló.
¿Se acuerdan del caso de Marcos? Que Marcos los abandonó a Bernabé y a él, y Pablo dijo, no quiero saber más nada con Marcos. Nos dejó en el medio del viaje, primer viaje misionero, y en el segundo viaje no lo quiso llevar, y se pelearon Pablo y Bernabé por Marcos, por Juan Marcos. Yo le puse Juan Marcos a Juan Marcos por este Marcos. No porque sea malo ni nada, sino porque me gustó Juan Marcos, Juan Marcos, el escritor de Marcos. Pero este Marcos era un jovencito que le falló a Pablo y a Bernabé, se volvió en el medio del viaje misionero, y Pablo no se la perdonó y dijo, a este no lo llamo más. Este me falló y le hago la cruz. Nunca más me va a seguir este Marcos. Entonces, cuando está acá en la cárcel, Pablo ve la trayectoria de ese Juan Marcos, que después de todo el problema que hubo, ve cómo se restauró, y Bernabé lo restauró, Bernabé, y dice, oh, Juan Marcos, estoy escuchando que Juan Marcos, wow, es un siervazo de Dios, dile a Marcos que venga, que lo necesito ahora. O sea, Demas se fue para acá, pero ahora Juan Marcos, es decir, ese círculo de discípulos que van y vienen, el pastor lo ve, lo siente. El pastor se agarra de alguien, le falla, y después viene otro y lo sana. Es decir, estamos rodeados todo el tiempo del que me falló y del que me sostiene. ¿Sabe lo que es vivir así durante todo tu ministerio pastoral? Porque yo estoy seguro que los pastores están diciendo, tengo una lista de los demás, que me han desamparado en el mejor momento, y tengo una lista de los Marcos y de los Lucas que han estado conmigo en todo momento. Qué linda palabra la de hoy, ¿eh? Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Seguimos, discípulos y pastores. En Mateo 16, ¿no? Hay otro versículo. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? En Mateo 16, capítulo 13, capítulo 16, versículo 13, hay otra historia, la de Pedro. Vamos con Pedro, discípulo, hijo espiritual, ¿no? Entonces, este Pedro, tomado por el Espíritu Santo, dice una de las frases más bonitas en la Biblia, ¿no? En Mateo 16, 13. Jesús pregunta, bienaventurado, dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Y algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces, Pedro, con una revelación del Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús entonces dijo, wow, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades, ¿no? Pero mientras él decía esto, Pedro hacía... Imagino, ¿no? Pero decía, oh my God, la gloria del Señor está sobre mí, Dios mío. Y le dio una palabra tremenda, y Pedro, de hinchado, decía, oh, que Jesús me dijera eso, Dios mío, estoy en la gloria. Entonces ya Pedro estaba ya en otra esfera cuando le dijo, tú eres Pedro, esta declaración es la roca para que servirá para futuras generaciones, las llaves, y andaba con las llaves, con qué sé yo. Entonces Jesús, después de esto, dice, bueno, hijos míos, voy a tener que ir a Jerusalén, voy a morir en la cruz, pero voy a resucitar el tercer día. Entonces Pedro escucha y dice, no, ya estaba hinchado, ¿no? Ven, maestro, ven que quiero hablar algo contigo. Lo agarra aparte y dice, mira, no quiero ofenderte lo que voy a decir. Yo no creo que esto sea correcto. Pues hay discípulos que de repente Dios los usa con poder y después se creen con la autoridad para enseñarnos a los pastores.
lo que tenemos que decir y creer, ¿no? O capaz que Dios te prosperó, te bendijo, te levantó, que, no sé, diste una profecía y ahora te pusiste acá y te pusiste arriba. Ya el pastor estaba acá, ahora está acá, porque vos decís, ya tuviste 2 almas nuevas que vinieron, ya te crees que sos el Superman, y ya quería enseñarle a Jesús lo que tenía que hacer. Y Jesús le dijo una frase, dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. Le dio, es decir, estamos hablando de que unos minutos antes, Pedro estaba siendo usado por Dios para una declaración sublime. Y a los minutos después, el diablo estaba usando a Pedro para dañar a Jesús. O sea, si el discípulo no se da cuenta quién es, puede ser un tropiezo para el maestro, para el pastor. Y hay veces que muchos discípulos que empezaron humildes, después se creen que saben más que el pastor y se creen que le pueden enseñar, que estás equivocado, perdiste la visión. Y hay que tener cuidado porque el pastor es una autoridad que Dios puso. Si tú te pones arriba del pastor a querer enseñarle a él lo que tiene que hacer, tú tienes ahora que explicarle a Dios por qué te estás metiendo con su líder que él puso. Estamos hablando de los pastores, a ver, los pastores verdaderos. ¿No? Si tú estás al lado de uno y dices, ¿quién lo levantó? No, andate. Si vos crees que ese pastor no levantó, buscate un pastor que Dios levantó. Ahora, si estás con un pastor que Dios levantó, hay que tener mucho cuidado cómo lo vas a tratar. Porque no podés vos ponerte sobre él o querer enseñarle a él cosas. Podés sugerirle, podés decir humildemente, pastor, siento decirle algo, corríjame si estoy equivocado. No decir, bueno, pastor, usted está equivocado porque acá las cosas son así y esto es así. Ten cuidado, ten cuidado. Eso daña al pastor y te pone en un problema con Dios, grave problema con Dios. ¿Por qué? Porque el pastor, quiera sí o no, es una autoridad que Dios puso. Ahora, si tú dices, no, pero pastor, el pastor que tengo yo, bueno, ¿qué estás haciendo ahí? Si tú dices, este no es ningún pastor, ¿qué estás haciendo ahí? Ahora, si ese pastor lo puso Dios, y aunque esté equivocado en algunas cosas, tú no puedes cruzar ese límite. Porque acá Jesús tenía un objetivo, una visión, la cruz. Y Pedro dijo, esa visión está equivocada, pastor. ¿Cómo puedes tú decir, el pastor perdió la visión? ¿Y cómo sabes tú que perdió la visión? ¿No será que vos mismo estás siendo usado por Satanás para impedir la visión que el pastor tiene? Y eso es grave porque el diablo puede tomar tu mente y puede tomar a todo un grupo que es esos líderes, le lavan la cabeza a otro diciendo, el pastor está equivocado, el pastor está equivocado, y le llenan la cabeza. ¿Sabe cuántas veces yo viví eso en mi ministerio? ¿Sabe cuántos pastores vivieron eso? Eso es comida de todos los pastorados. Y el pastor tiene que pasar por eso. Por el momento dice, este es un líder. Y Jesús decía seguramente, Pedro, qué palabra, Pedro. Y al rato, apártate de mí, Satanás. ¿Qué estás diciendo? Estás totalmente equivocado. 5 minutos antes, no te lo reveló carne ni sangre. Y a los 5 minutos, apártate de mí, Satanás. Puede ser que las ovejas pueden ser usadas por Dios y si se descuidan, pueden ser usadas por Satanás. ¿Sabes lo que más me gusta de todo esto? El capítulo 17, versículo 1, que dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué le dice eso?
eh, ayudó a Pedro, perdonó a Pedro, corrigió a Pedro y se lo llevó al monte para ser transfigurado. Si hubiera tenido rencor el pastor, hubiera dicho, a este no me lo pongo nunca más al lado mío. Este lo corto. Pero el pastor también tiene que tener discernimiento y decir, tengo que llevar a Pedro. Pedro se equivocó. Fue usado por el mismo diablo, pero también puede ser usado por Dios. Entonces voy a rescatarlo para que sea usado por Dios. Me lo llevo al monte. ¡Wow! Ese es un pastor. Ese es el pastor. Ese pastor que pasa todas estas experiencias. Cuando tú las sumas, tú dices, Dios mío, ¿cómo hace este hombre? A veces nosotros decimos, bueno, el pastor no sufre nada, mira qué vida tiene, vida cómoda de acá. Bueno, empecemos a ver. Empecemos a ver, o el caso de Felipe, en Juan capítulo 14, fíjese lo que dice Juan 14, versículo 8. Acá tenemos a Jesús como el pastor, ¿no? Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Imagínense Jesús después de 3 años diciéndole quién era él, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Y después de 3 años, Felipe dice, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Me lo muestras? Entonces Jesús dice, Felipe, hace 3 años que estoy al lado tuyo y todavía no entendiste nada, hermano. No entendiste nada, te vengo hablando de discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 4. Hicimos ayuno 1, ayuno 2, ayuno 3. Fuimos al retiro 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora me está diciendo, ¿dónde está Dios? No entendiste nada. Me imagino a Jesús diciendo, frustrado, diciendo, ¿a quién enseñé yo la palabra? ¿A quién le estuve dando palabra estos 3 años, por favor? ¿No? Tremendo. Qué interesante es esta palabra, porque está hablando acerca de el pastor y las ovejas. Una de las cosas que más sufre el pastor es con las ovejas. El pastor no sufre tanto los problemas de economía, de la familia. Los problemas más graves del pastor son las ovejas. Toda clase de situaciones. Si tienes 100 ovejas, son 100 problemas. 100 problemas. Claro, alguna oveja me dirá, oh, pastor, usted le da a las ovejas, dele un poco al pastor. Bueno, este programa pretende hacer un salvataje al pastor. Queremos hacer un salvataje al pastor, porque las ovejas ya de por sí, no, porque yo tuve un pastor, un desastre, te enteraste, no, mirá que los pastores son tremendos, no, aquel pastor, ¿sabes lo que hizo aquel pastor? Los pastores estamos en la boca de todo el mundo. Que si mi hijo es pastor, el pastor puso a su hijo, es el clan, ahí es la empresa pastoral. Que si el pastor tiene carro nuevo, roba. Tiene un carro viejo, lo dije el otro día, carro viejo, le falta prosperidad al pastor, no tiene visión. Esto me pasó a mí. Si el pastor tiene una visión y dice, vamos a hacer esto, y tal persona no está de acuerdo, el tipo viene y se acerca y te dice, no estoy de acuerdo con lo que dijo y no sé si voy a seguir diezmando. Imagínate, el pastor sabe de sus diezmadores, ¿no? Entonces que se sostiene la obra. Y entonces viene el que diezma y dice, a ver, vamos a manipular un poquito, vamos a negociar. El pastor va a tener que hacerlo porque si no, acá no entra. Yo la viví esa y muchísimos pastores la vivieron. Muchísimos. No estoy de acuerdo, guardo mis diezmos para un tiempo de cambio acá. No estoy de acuerdo que levantó a ese líder. Entonces, el pastor levantó a la hermana tal. Ok.
voy a guardar mis diezmos por un tiempo porque no estoy de acuerdo. O sea, las ovejas, no sé si llamarlas cabras, ovejas, manipulan. Según qué hace, qué decisión tomó, levantó a este, hizo esto, pintó de blanco, ¿por qué no pintó de azul la iglesia? No estoy de acuerdo, no voy a venir, no voy a poner. Estamos plagados los pastores de ovejas. No estoy diciendo que las ovejas sean todas malas, digo que somos todos diferentes y que no se puede, satisfacer a todos. El pastor tiene una manera, lo único que tiene que hacer el pastor es predicar la palabra de Dios. Después hay cosas que no estarás de acuerdo, su forma, su comida, sus hábitos, sus costumbres. Bueno, si tiene un problema de pecado, bueno, ya es una cosa grave. Pero capaz que no hay cosas que tú no entiendes de él, pero es el pastor que Dios puso en tu vida y lo tienes que apoyar y amar. Y no exigirle a él ser chico 10 en todo. Y que pretendas que él, no, acá lo que falta es esto en la iglesia. El pastor hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viene la hermana y dice, acá falta esto. Si no, no va a funcionar. Y las 9 cosas anteriores no sirve ninguna. La que yo digo es la número 10, esa es la... ¿Y los otros 9 qué son? Las otras cosas que hizo esto, A, B, C, D, E, no. Acá falta esto, y hasta que no se haga, por eso tenemos este problema, porque falta esto. Oveja, sé más humilde. Valora todo lo que se viene haciendo. Y humildemente, da tu idea. Da tu idea humildemente. No exigiendo, amenazadores, por favor. Muchos pastores se duelen mucho. Se duelen. Vuelvo a decir, hay pastores que dejaron el ministerio. Lo dejaron. Dejaron la iglesia. Porque no soportaron el dolor. Hay pastores que perdieron sus hijos. Su matrimonio. Hay pastores que han sufrido quedar en la ruina porque dieron todo su dinero a la obra y todavía, cuando perdieron todo, la iglesia dice, te dije que este no tenía unción y el tipo había dado todo. Por eso es muy importante el trato hacia los pastores. Vuelvo a decir, estamos hablando de los pastores. Usted sabe, usted dice, no, pero hay obreros fraudulentos. Es otro programa ese. Vamos a hablar de eso en otro programa, pero en este programa yo te estoy hablando del pastor, verdadero, que ama y que ama a Dios y que Dios está dando todo por la obra. Mal o bien, con sus defectos, pero está dando todo, con todo el amor para las ovejas y para el pueblo, y las ovejas lo tienen que amar, lo tienen que rodear, lo tienen que... ojalá que después del programa tú agarres el teléfono y llames a tu pastor, le escribas un texto diciendo, pastor, ¿cuánto lo amo, pastor? Usted es una bendición para mí. Tantas veces que me dio palabra, pastor. Usted me sacó de tantos pozos. ¿Saben cuánta? Qué poca gente agradece. La mayoría de la gente juzga y habla de todos los defectos de los pastores, que los tenemos. Muy pocos son los que agradecen y oran por los pastores. Ojalá que este programa pueda llevar sanidad a las aguas de muchos pastores. Y dice, el pastor Marcelo dice, me identifico 100%. Claro, estará llorando, como yo. Porque nunca hablé de este tema, nunca hablé. Y bendito el día que el pastor Seba me dijo, habla de eso. Habla de eso. Compartí lo que vive un pastor. Y nunca hablé de esto. ¿Sabes por qué nunca hablé? Dije, no hay que hablar de esto.
Es entre Dios y yo. Esos llantos, esas amarguras, esos lágrimas en el rincón, solas con Dios. Pero quizás sea la hora de sacar a la luz lo que un pastor está viviendo. No yo, tu pastor, el pastor que está en tu país y en tu ciudad y que está viviendo cosas tremendas y que tú solamente lo juzgas por un carro que tiene o por una casa que se compró. Y le das con todo porque el tipo pide doble ofrenda. Nada más, estás con el tema de la ofrenda. Te quedaste con el dinero en la cabeza y no pudiste ver que detrás de ese corazón hay un ser que lo dejó todo, renunció a todo y puso su familia, todo lo que tiene, para servir a Dios. Y te voy a decir algo, a ese pastor lo juzgará Dios, tú y yo no, tú y yo no. Porque si tú y yo nos metemos a juzgar, Dios nos juzgará. Con la misma medida que tú juzgas a un pastor, se te va a medir a ti también. La misma. Entonces es muy importante este tema. Un temazo. Qué interesante. Vamos a orar por los pastores. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por los pastores en todo el mundo. Gracias por aquellos, Señor, que lo han dado todo. Renunciaron a una vida normal para vivir, Señor, una vida intensa, guiados por tu voluntad. Yo pido por esos pastores que hoy están tristes, solos, no apoyados, criticados y juzgados, de los cuales el mundo no es digno. Y yo pido, Señor, que haya una reacción en tu pueblo, en los hijos de Dios, que se saquen ya, Señor, esa cara juzgadora y pongan la cara de hijos y de discípulos que amen y abracen y comiencen a soltar palabras de bendición sobre la vida de los pastores. Ojalá que haya una catarata de palabras de bendición para pastores y líderes que son como pastores, consejeros, predicadores, evangelistas, que están dándolo todo por servir al Evangelio. Oro para que este programa recorra muchos hogares, muchas casas, muchos pastores que hoy están, Señor, desilusionados. Tengo una palabra para esos pastores. Dios te abraza, hermano. Dios te abraza y te dice, hijo mío, hija, yo sé lo que has dado por mí. Yo sé quién eres tú. Yo sé que lo diste todo. No te abandonaré, no te dejaré. No estás sola. Padre, gracias te damos por esta palabra. Oramos por cada pastor, por cada líder, la familia pastoral, los hijos de los pastores. Tu mano de amor, de misericordia esté sobre ellos. Y declaro, Señor, tu victoria en Cristo para ellos. Tú eres el vencedor y los llevarás a la victoria, a cada siervo de Dios. Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén.